Hace muchos siglos, el ágora ha sido el lugar donde las ideas se encuentran, donde las preguntas se dicen en voz alta y las historias importan. Hoy, ese espacio vuelve a abrirse, un lugar para conversar, escuchar y pensar juntos. Aquí hablamos de fe, de vida, de lo que somos, sin máscaras y sin ruidos innecesarios. Bienvenidos a Ágora Podcast, un espacio para encontrarnos. Hola a todos, bienvenidos a Ágora Podcast. Estamos muy contentos, este es nuestro primer episodio aquí en nuestro canal de YouTube, en Ipuk Sosiego. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, esos espacios donde tal vez no hablamos y sí hablamos de Dios. Hoy con un invitado muy especial, el pastor Jairo García, pastor de nuestra sede aquí en Villavicencio, en Ipuk Sosiego. Bienvenido, pastor, a nuestro primer episodio. Es un honor tenerlo en esta apertura de Ágora Podcast. Gracias, Danielita. Qué alegría estar con todos los nuevos seguidores de Ágora Podcast de Ipuk Sosiego en Villavicencio. De seguro este podcast va a ser muy edificante para todos. Así es. Y bueno, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que nos sigan en nuestras redes como @ipuksosiego. Ahí nosotros seguimos subiendo contenido y estén muy pendientes porque quiero decirles e informarles que vamos a estar subiendo episodios cada 15 días. Entonces, para que estén súper pendientes de los temas, ahí en Instagram nos pueden decir de qué les gustaría que habláramos. Vamos a tener diferentes invitados. Entonces, pastor, es un honor tenerlo acá nuevamente y si quisiera, pues, como les comenté, el tema es esos lugares donde tal vez nosotros callamos a Dios. Y me gustaría, pastor, que nos dijeras si en algún momento de tu vida, fuera del púlpito y de lo que cotidianamente haces, obviamente en tu trabajo que es predicar y hablar de Dios todo el tiempo, pero si en algún momento de tu vida hubo un espacio en donde te costó hablar de Dios. Sí, creo que cuando iniciaba el evangelio y ese costarme, luego identifiqué que era por falta de conocimiento, ¿no? La pasión sí estaba, el querer hablar, pero las palabras no aparecían, no eran las correctas, pero la pasión siempre ha estado. Creo que la falta de prepararse uno, de estudiar, de conocer a Dios, de tener relación con Él, pues hace que se impida, ¿no? Y se cierren ciertos espacios en donde parece que quedas corto. Pero la pasión siempre ha estado ahí, siempre. Creo que no hay lugar vetado para hablar de Dios. ¿En algún momento sentiste de pronto como el rechazo en el momento en el que empezabas a hacerlo o incomodidad, el qué dirán, el lo estoy haciendo bien? Sí, recién inicié. Ahora no tanto. Creo que la gente nos busca, porque además, Daniela, y a mis oyentes y personas que nos siguen, estamos en un siglo o en un año o en un tiempo, una temporada donde Dios está de moda. La gente, hay un resurgimiento de la espiritualidad y la gente está buscando. No era así hace 20, 30 años. Sí había una persecución, un bullying religioso de alguna manera, y claro que rechazaban, claro que váyase de aquí con su historia para otro lado. Había también desconocimiento y había ignorancia religiosa. Entonces la gente se escudaba mucho en su tradición, en lo que creía de niño o lo que se creía en la región, y eso les hacía sentir que tenían toda la razón y que nadie más tenía razones. Sí, no tengo tanta edad, pero sí de pequeña recuerdo en la escuela, en lugares sociales y públicos que sí era un poco difícil como identificarse como cristiano, ¿no? Decir soy cristiano y hablar de Dios era un poco difícil. Ahorita sí identifico que todo el mundo habla de Dios, todo el mundo es cristiano, está muy chévere decir, hey, Dios le bendiga, entonces... Sí, eso se convierte en un peligro, ¿no, Dani? Se convierte en un peligro porque la gente sí le dio cierta apertura a la espiritualidad, pero una espiritualidad a la carta, una espiritualidad domesticada, un Dios domesticado. Entonces aparecen cosas como, sí, creo en Dios, pero a mi manera, creo en Dios, pero no en la iglesia, creo en Dios, pero no en los pastores, bueno, y no tienes que hacerlo.
pero sí hay unas normas bíblicas, hay una enseñanza bíblica, unas doctrinas bíblicas que nos direccionan hacia Dios y cómo seguirlo y cómo conocerlo. Sí, creo que ahorita igual se sigue viviendo el no hablar tanto de Dios, sobre todo siento que se da mucho, no sé, tal vez en los jóvenes, no sé, pastor, si será por presión social o miedo el no saber qué decir, el cómo voy a expresarme, o si es la presión de el qué dirán, es que me van a tachar a mí de, ay, mire, el cristiano, el que siempre habla. Entonces, ¿crees que es más presión social o es como miedo el no saber? Yo creo que en este momento no es la presión social, es más el prejuicio del mismo cristiano. ¿Qué me van a decir? Pero es una película que se ha inventado el mismo cristiano, ¿no? Si les digo, ¿de qué me van a juzgar? No, el mundo está necesitado de Dios, están esperando que les hablemos de Dios, que los direccionemos hacia el Señor. Entonces creo que hay que eliminar los prejuicios. Le decía al comienzo que en mi caso personal, en la experiencia personal, era el desconocimiento de lo que iba a hablar, y es obvio que cuando no estás preparado para hablar de algo, aunque teníamos muy claro y había un texto de Mateo que nos recalcaban mucho y era, no se preocupe cuando vayan a hablar de Dios, que Dios pondrá palabras en sus labios, pero luego yo entendí que el Señor va a poner las palabras que hay en el corazón, de la abundancia habla que hay en el corazón habla la boca, y que tenía que alimentar mi corazón de la palabra del Señor, de relacionarme con Dios, de conocerlo. Creo que es muy fácil hablar de algo que conoces. Es muy difícil hablar de algo que no conoces. Hemos tenido experiencias de gobernantes, incluso en nuestro país, hablando de Dios de una manera definitivamente sin conocerlo. Entonces entran en unas problemáticas sociales y en unos cuestionamientos sociales que claro, por ponerse a hablar de algo que no conoce, bueno, hable de lo que sabe. Y nosotros, dice el apóstol, de lo que sabemos hablamos y sabemos y conocemos al Señor. Yo sé que hay muchos jóvenes o personas que incluso ya llevan mucho tiempo en el Evangelio y conocen de Dios. Y yo sé que han habido momentos o espacios donde tú sientes la necesidad de hablar de Dios. Es un ejemplo, un contexto en el trabajo, algo surgió, me comentaron algo y siento la necesidad de hablar, pero no sé qué decirle. Entonces, ¿qué crees que podríamos hacer o un consejo el cómo poder iniciar esa conversación? No, nadie está hablando de Dios, pero yo siento que en ese momento esa persona está surgiendo por un problema y yo quiero hablarle de Dios. ¿Cómo iniciar esa conversación? Mira que esas conversaciones son muy circunstanciales. Me explico, dependiendo la circunstancia. Porque claro que hay momentos más fáciles que otros. Tuve la experiencia cuando ha temblado, he tenido la experiencia que tiembla y todo el mundo sale de las casas y salen en toalla y salen en pijama y en lo que estén. En ese momento la gente es absolutamente vulnerable en el sentido espiritual. Claro, se movió la tierra, está temblando, se abre la tierra, pues todo el mundo reconoce que hay Dios. La gente niega a Dios cuando está bien, cuando está alentada, cuando tiene dinero, cuando tiene empleo, pero cuando llegan las circunstancias difíciles, entonces, circunstancialmente hay momentos que se dan muy fácilmente. Es fácil hablarle de Dios a una persona que está pasando un duelo y decirle que Dios es su consuelo, a un enfermo, decirle que Dios es la esperanza de su salud, a una persona que está sufriendo un dolor emocional, sentimental, decirle que Dios es la paz que él necesita, pues mira que se vuelve vulnerable. Pero hay momentos en que la gente definitivamente por su arrogancia y su exaltación de la humanidad no quieren oír de Dios. ¿Cómo entrar en esos momentos, no? ¿Cómo entro en un momento donde todo el mundo está riendo, gritando, pero no, como que no necesitaran de Dios? Siempre hay un momento, siempre hay una necesidad del Señor. Creo que el evangelista, el Hijo de Dios que quiere compartir su fe, que quiere compartir su testimonio, se va volviendo con un discernimiento específico para entrar en el momento, para la palabra específica. Es un momento específico. Solo hay que estar atento para ese momento. También creo que es no reducir a Dios o en nuestra fe solamente en el templo, en la iglesia, en donde nos sentimos cómodos, en mi familia que es toda cristiana, sino realmente vivirlo, ¿no? En tenerlo en nuestra vida cotidiana, que la gente sepa realmente que nosotros tenemos una identidad y que digan, allá está esa persona cristiana, que fácilmente se puede
hablar de Dios. Porque hemos tercerizado ese trabajo, esa responsabilidad de hablar de Dios, la hemos tercerizado a cuando alguien te dice en la semana, en lo cotidiano, en la universidad, en el trabajo, en el bus, en donde vayas, en el transporte, y encuentras la oportunidad de hablar de Dios porque alguien está necesitado y le abrió el corazón y le dijo, hombre, tengo unas ganas de buscar de Dios o me está pasando esto, y usted le dice, vaya el domingo a la iglesia, tercerizando una responsabilidad y una oportunidad tan grande de decirle, de mostrarle a Dios. Entonces, hemos obviado una responsabilidad personal que tenemos los hijos de Dios de en ese momento hablar de Dios. Entonces no es siempre, y no está mal invitar a la iglesia, queremos que vengan a la iglesia, pero la gente en ese momento necesita conocer a Dios. Así que tómale los datos, si está la premura, si hay el tiempo, háblale de Dios, de la experiencia. Hay algo irrefutable para hablar de Dios y es contar la experiencia personal que tuviste con Dios. En mi caso esto, conozco esto, sé de esto. Una situación como la tuya también la conozco en alguien más y Dios ha obrado ahí el milagro. Entonces sí es importante, uno, reconocer la responsabilidad que tenemos creo que Dios nos habló muy fuerte en una dominical acerca del yendo, ¿no? Y no en el viniendo, no en el acto, no en el culto, no en la campaña, no en el impacto, no en el evento, sino en el yendo, en lo cotidiano, y yendo anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Sí, mira que decías algo muy cierto y es en la vida cotidiana o en el momento en el que yo estoy ahorita trabajando, eh, yo sentía que de pronto el hablar de Dios en ese ambiente como tan de pronto del orgullo, de aquí yo soy quien Del hace, quien, poder, de la arrogancia. exactamente. Entonces, yo sentía que de pronto era una habilidad que una persona debía tener, definitivamente el que habla de Dios es porque tiene la habilidad. O Y sí, no, y decías algo muy cierto y es basado en experiencias, o sea, en la experiencia que tú hayas tenido con el Señor, alguien te comenta algo y tú dices, ve, mira, en algún momento yo pasé por esto, y empezar a hablar únicamente de Dios bajo lo que tú ya has vivido, sin tener la habilidad. Hay personas que la tienen definitivamente. se crea, ¿no? También. O sea, creo que También. tampoco es innata, o sea, la facilidad de oratorio, de hablar, pues, seguramente muchas personas la tienen, pero en el tema de compartir el evangelio, la gente cree que es un don, ¿no? Es que yo no tengo el don de evangelismo, no tengo el don de hablar de Dios. Eh, pues no necesitas un don, necesitas comprender que de gracia recibisteis, tienes que dar de gracia. Necesitas comprender que tú tienes la única solución para salvar una persona y es el Evangelio de Jesús. O sea que es una responsabilidad muy grande, como si hubiéramos descubierto la vacuna contra la enfermedad mortal y tú te la guardas para ti y ni a tus familiares te la compartes, porque esta la tengo yo sé que cura, pero no. Es terrible saber que alguien lo mordió una serpiente y que se va a morir y usted tiene el suero antiofídico y no lo quiere compartir. Básicamente es eso. Sí, yo me cuestionaba mucho porque yo decía, bueno, evidentemente yo amo al Señor, yo asumo y creo y sé que lo hago y vivo siempre como con la constante de el Señor está conmigo, cualquier decisión que yo tome es consultada con el Señor, pero yo decía, en este último tiempo que te comento que estoy trabajando, yo decía el por qué es tan difícil de pronto el tener o el entablar una conversación sobre Dios, ¿no? O el hablar únicamente de Dios. Entonces yo decía como, ¿es posible amar a Dios, pero al mismo tiempo esconderlo o no hablarlo? Y pienso que sí, que es bien interesante el cuestionamiento. ¿Es posible amar a Dios y esconderlo? Yo creo que hay personas que sí, pero una demostración de que no lo amas es precisamente esa, que lo escondes. Es como si te casaras de alguien y tú dices que estás supremamente enamorado y cuando te dicen, ¿y tu esposo? Dicen, no, es que él es exclusivo para mí, o sea, no lo muestro ni hablo de él. Es muy raro, ¿no? Porque cuando uno ama sí quiere como presumirlo, ¿no? Presumo a mi esposa o presumo a mi esposo o presumo algo que amo. Bueno, precisamente una de las características de que no amas es no querer presumir a ese Dios, en el caso de Dios. El Señor le preguntaba al apóstol Pedro algo muy similar a lo que tú cuestionas. Dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro decía, pues claro que tú sabes que te amo. Segunda pregunta, Pedro, ¿me amas?
tú sabes que te amo. A la tercera vez de la pregunta, Pedro se como que se sale y dice, maestro, tú lo sabes todo, o sea, tú eres omnisciente, tú conoces, sabes que te amo. O sea, ¿qué es esa preguntadera de que tú sabes que te amo? Y mira cómo ese amor entonces lo enlaza con el compromiso de hablar de él. Entonces, si me amas, entonces apacienta mis corderos. Si me ama, haz el trabajo de pastorear. Si me amas, haz el trabajo de hablar de mí. Mira cómo tiene ese enlace ahí tan interesante acerca el amor versus la responsabilidad de hablar de él. Sí, también verlo desde ese punto y esa perspectiva de que definitivamente también es algo a lo que el Señor nos mandó hablar de Él. Sí, le decía que no era un don, ¿no? Sino que es Ajá. un mandamiento. O por tanto, y de hacer discípulos, vayan y prediquen a todas las naciones. Eso es un mandato, es decir, las órdenes son para cumplirlas, no necesitas, es que no tengo el don, es que no sé hacerlo. Bueno, ya hay una orden, mira a ver qué hacemos para cumplir la orden. Sí, también me surge una duda y es, bueno, en el momento en el que ya estoy tratando de tener esa conversación con una persona, ¿cómo hablar el tema o cómo hablar de Dios sin imponerlo? ¿No? O sea, como quiero que esa persona definitivamente escuche un mensaje, posiblemente de parte de Dios que sienta dárselo, pero que no sienta que le estoy imponiendo esa conversación de hablarle de Dios. A partir de la necesidad. ¿Cómo hace para que una persona en el hospital con un dolor que lo está matando acepte que le den morfina o que le apliquen morfina? Porque no soporta el dolor, porque es la necesidad lo que lo obliga a... Y creo que tuviste una experiencia, ¿no? Pues, ¿qué más? Pues entonces aplíquenme, aunque me estaba haciendo sentir mal, pues, aunque estaba mal diagnosticado, pero la necesidad hace que abrace lo que sea. Una persona enferma recibe lo que le digan. Ah, si la persona, los seres humanos nos reconocemos necesitados de Dios, o sea, que Dios es una necesidad básica, más que la comida, más que el vestido, más que el alimento. Si reconociéramos que Dios es una necesidad básica y que la salvación del alma es una necesidad básica, creo que aceptaríamos el oír hablar de Dios. Entonces, como no están abiertos a la necesidad, hay que crear la necesidad. No que no exista, o sea, Él es un necesitado, pero hay que hacerlo consciente de su necesidad, consciente de su pecaminosidad, consciente de la existencia de Dios y cómo quiere relacionarse con Él. Entonces hay que crear esa conciencia antes de y no imponer. No es que eres un necesitado, es que estás en pecado y si no reconoces que Jesús es Dios, en vuestros pecados moriréis. Eh, Creo que hay que primero ver la necesidad, hacerle reconocer su necesidad y luego hablar de esa solución o de esa medicina para esa necesidad. Sí, definitivamente em, hay gente que sí de pronto siente esa vergüenza, ¿no? O temor tal vez. Puede ser temor. Seguramente no faltará un porcentaje mínimo. Creo que en este momento no es tanto, no lo veo tanto, pero no faltará quien se avergüence. Jesús lo advirtió todo el tiempo, el que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré. Debe ser porque habían personas que se avergonzaban. Y es precisamente por el desconocimiento de Dios, que yo lo conozco, la verdad para mí es mi mayor orgullo hablar de Dios, conocer de Dios. Lo amo tanto y quiero conocerlo más que todos los días me relaciono más con Él. Entonces, creo que es eso, ¿no? El no, el no poder reconocerlo, conocerlo y eso le genera a las personas o vergüenza, creo que muy poco, miedo, temor por y hay una de las cosas que he encontrado, Danielita, y es que me da miedo que me rechace. Pero si es que lo que usted está ofreciendo no es suyo. O sea, si vas a hablar de Dios, no te están rechazando a ti, están rechazando a Dios. Es como si te envían, llega un envío internacional y llega el mensajero a la puerta. ¿Te ha llegado esto de fulano de tal? No, yo no quiero nada de eso, yo usted verá. Y regaña al pobre mensajero. El tipo dice, no, me pagan un sueldo, yo hasta luego, no quiero decir, está bien, chao. Él no personaliza eso. Señora, está loca. Es decir,
Entonces, el evangelista tiene que ser igual, el que habla de Dios tiene que ser igual. No te están rechazando a ti. Cuando hablas de Dios y del evangelio puro para salvación, si te rechazan, están rechazando el mensaje. Bueno, examínate que no sea a ti. Puede ser que ofendiste, puede ser que no hiciste de la manera correcta y es posible que te estén rechazando a ti y no al evangelio, por eso hay que revisarlo. Pero la mayoría de veces la gente rechaza el mensaje y en ese sentido yo no lo personalizo. Uy, me rechazaron, me echaron la puerta. En última, yo estaba cumpliendo un mandado de dar un mensaje solamente. Sí, también siento que algo que se da muchísimo es el tema del discurso, ¿no? Entonces yo sí creo que se ve mucho las personas con el discurso de hablar de Dios, pero resulta que en la vida cotidiana o en el vivir normal de la persona no se refleja el discurso que normalmente da. Entonces, me gustaría como, ¿qué actitud crees que conecta más y el discurso que posiblemente muchas personas están escuchando y que posiblemente se conmovieron y bueno, sí, conectaron con lo que dijeron, o la vida cotidiana, el testimonio diario? Sí, no hay mayor peligro para el evangelio que la incoherencia entre lo que se dice y lo que se piensa y lo que se habla, ¿no? Esa incoherencia entre los hechos y las palabras. Eh, Alguien me estaba ofreciendo un producto para adelgazar y esa persona pesaba como 120 kilos y yo, pero bueno, ¿por qué no te lo tomas tú? O sea, sí, entonces no, esa incoherencia, es que el Señor es bueno y Él nos santifica, pero te ven viviendo una vida contraria a esa moral cristiana, es muy raro. Alguien llegó a mi casa algún día, golpeó, y que mira que Dios me ha cambiado, pero su apariencia no daba para pensar que había tenido un cambio, por lo menos una relación con Dios. Así que sí, esa coherencia entre lo que pienso, hablo, hago, tiene que ser acorde. O sea, nada acaba más, cualquier mensaje que sea, ni siquiera de Dios. Pero en este caso, hablando de Dios, que es la fuente de la moral, es realmente la santidad absoluta, pues es obvio que tienes que ser coherente. Si te ven que gritas, que peleas, que robas, que generas escándalo en tu barrio, ¿para qué invitas a que hagan un servicio, una reunión del hablar de Dios en tu casa si todo el mundo sabe que eres el desordenado del barrio? A no ser que esté en un proceso de transformación ya, ¿no? Sí, hay un tema que es también importante y es la prudencia. Entonces, yo pongo un ejemplo de un contexto, ¿no? Estamos en una reunión, surge X discusión s- y esa discusión posiblemente sea algo sobre Dios, ¿no? Entonces, está entre la prudencia y el miedo a. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cómo diferencio yo en ser prudente si digo esto o si hablo de Dios? ¿O en será que es el miedo que tengo de pronto de decir, hey, esto no es así? O, no sé si me entiende la pregunta. Es como, ¿cuál es la diferencia entre la prudencia en el momento que voy a hablar de Dios o en el miedo a? Cuando se trata de hacer defensa de la fe, apología de la fe, creo que la prudencia tiene que llenarse de valentía. Debo defender, o sea, están diciendo otras cosas que no. Están diciendo, por ejemplo, hoy que es noticia nacional, que alguien muy importante del país dijo que Jesús había tenido relaciones sexuales con María Magdalena, que había fornicado básicamente, que había cometido un pecado, porque tener relaciones sexuales sin casarse es fornicación, pero lo dijo desparpajadamente, así que ahí nuestra prudencia tiene que dejarse a un lado y decir, no, venga, está equivocado. Usted le está creyendo es por allá el código Da Vinci de Dan Brown, pero la Biblia no dice eso. ¿Ve? No hay ningún am, escrito históricamente que demuestre eso. Lo que sí dice la Biblia es que Jesús fue tentado en todo y nunca pecó. Entonces, la prudencia tendría que hacerse a un lado cuando se trata de defender la fe. Así es. ¿Qué le dirías de pronto a una persona que siente que no tiene el espacio para expresarse de Dios? Es decir, estamos aquí, pero no se le da el espacio. O ella siente que no tiene el espacio para expresarse de Dios. Creo que el espacio lo tenemos todo. O sea, si es así de sencillo. Tienes un empleo, hay más personas a tu alrededor
compañeros o compañeras de trabajo, ya tienes un espacio. Estás estudiando, tienes un espacio para predicar. Viajas en un bus, tienes un espacio para el que se sienta a tu lado, es un espacio para predicar. Creo que el espacio está, creo que hemos confundido es que no me dan cierta responsabilidad para pararme con un micrófono y hablar, pero yo no puedo confundir eso. No, el espacio para predicar es, el altar y el escenario está dispuesto en cualquier lugar. Usted puede convertir su lugar de cotidianidad en un gran altar para predicar, para hablar de Dios. Sí, justo este espacio que tenemos nosotros en este momento, el Ágora Podcast, es básicamente todo lo que estamos hablando. Entonces, en este momento estamos aquí, en este spot, pero la idea es que nosotros en nuestra vida cotidiana busquemos ese espacio para poder hablar, comunicarnos, hablar de nuestras experiencias, de nuestro día a día con el Señor. Y para cerrar ya es este primer episodio, sí me gustaría, Pastor, y es, ¿en qué lugar crees que necesitamos nuevamente volver a poner a Dios en la conversación? Sí, creo que en todo tiempo, creo que en lo cotidiano. O sea, hay que sacar a Dios de las cuatro paredes de las reuniones del servicio religioso solamente, que lo hemos resumido a ello, y sacarlo de las cuatro paredes de tu iglesia y llevarlo a lo cotidiano, llevarlo a lo común, a que saliste a pasear el perro al parque y te encontraste a alguien ahí sentado, estás obligado a hablarle de Dios. Desencapsulémoslo del templo y llevémoslo al lugar donde está el necesitado. Hay que ir a las calles. Las personas están necesitadas de Dios. Definitivamente el ser humano es un ser necesitado de Dios. Es un ser que necesita relacionarse con el Señor. Y ese espacio está abierto para todos. Importante el no dejar de hacerlo. El pastor habla de todos los días, en cualquier situación y contexto que surge, hablar de Dios. Creo que a veces nos acostumbramos, incluso en nuestro mismo hogar, creo, de si tenemos una persona que no conoce a Dios o que no le volvimos a hablar hace mucho tiempo de Dios porque ya no va a escuchar, o esa persona ya no, definitivamente ya se perdió. O sea, incluso ahí en casa hay personas que no conocen de Dios, y qué importante es que no olvidemos que esa persona o ese familiar está ahí para escuchar realmente. Y ese hablar de Dios no es solamente Cristo te ama, esa es una verdad. Cristo sí nos ama, de tal manera amó Dios al mundo. Pero no puedes dejarlo ahí solamente. Tienes que contar la historia de ese Cristo. Tienes que contar que Él sí vino siendo Dios, encarnó toda la historia del Calvario, de todo lo que produjo el Calvario, su derramamiento de su sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cómo eso tiene que ver con usted y conmigo. O sea, cómo tiene que ver con cualquier ser humano. Pero ¿qué tiene que ver un Cristo que viene y nace por medio de una virgen y se acuesta en una cruz del Calvario y permite que lo laceren y morir por nosotros? ¿En qué tiene que ver eso conmigo? Pues tiene que ver todo, porque por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo viene a abrir ese puente y a hacer esa paz entre Dios y nosotros. Hay una tarea muy importante que yo creo que me gustaría que los jóvenes y las personas que nos escuchen la hiciéramos esta semanita. Estos días estuvimos en un servicio el martes y el pastor nos dejaba una tareita a las parejas, pero mira qué tan importante es esto únicamente para volver a tomar, ¿no? el hábito, el recordar de que nosotros realmente estamos aquí únicamente por el Señor y ni siquiera lo estamos hablando. Y es, esta semana, en cualquier contexto y cualquier momento, debe surgir una conversación de Dios. Inténtelo. Solo dígale, Señor, dame palabras, dame el momento y dame la persona adecuada para hablarle. Así es. Uh-huh. Pastor, muchísimas gracias. Queremos de verdad agradecerle por este espacio que nos brindas y que nos das también la oportunidad de abrir este primer episodio. Sí, que van a ser muchos, esperamos en Dios que se suscriban para que puedan estar recibiendo el contenido. Activen la campanita. Me gustaría también comentarles que
y lo que les dije ahorita, cada 15 días vamos a estar subiendo un nuevo episodio. Más adelante estaremos reinventándonos. Aquí no nos quedamos quietos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Que Dios los bendiga. Recuerden la tareita. Bendiciones. Dios los bendiga.